¿Máximo Huerta ha decidido tirar de la manta? Y sus palabras han dejado a toda España en shock. En una entrevista reciente, Huerta ha afirmado que Pedro Sánchez lo tenía todo planeado. Lo tenía todo calculado desde el principio, dijo, apuntando directamente al presidente del gobierno. Pero, ¿qué es exactamente lo que Huerta está revelando? ¿Qué hay detrás de esta explosiva acusación? ¿Y cómo puede afectar esto al futuro político de Sánchez y del panorama español en general? Hoy vamos a desglosar paso a paso todo lo que ha dicho Huerta, lo que puede significar, y cómo las posibles consecuencias podrían sacudir los cimientos de la política española. Así que si te interesa entender a fondo este tema tan controvertido, quédate, porque este vídeo no te dejará indiferente. Empecemos por lo básico. Para quienes no lo recuerden, Máximo Huerta fue ministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Pero su paso por el ministerio fue el más breve de la historia de España, apenas duró 7 días. 7 días. Un récord. Su dimisión fue forzada después de que saliera a la luz un escándalo sobre problemas fiscales que había tenido en el pasado. Muchos en ese momento pensaron que fue simplemente mala suerte para Huerta y un error de cálculo por parte de Sánchez al elegirlo como ministro. Sin embargo, ahora, años después, Huerta sugiere que su caída no fue un simple error o casualidad. Según él, todo estaba planeado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Huerta afirma que su nombramiento y su posterior destitución estaban dentro de un plan mucho más amplio de Pedro Sánchez. Un plan estratégico para fortalecer su poder en el gobierno y consolidarse como el líder indiscutible de España. Huerta, en sus propias palabras, ha dicho que Sánchez lo usó como un peón en un juego político mucho más grande. Pero, ¿de qué tipo de juego estamos hablando? Vamos a desglosar todo esto. Primero, analicemos las palabras de Huerta. Él asegura que Pedro Sánchez sabía perfectamente que su nombramiento sería polémico. Que sabía de antemano los problemas fiscales que saldrían a la luz. Sin embargo, aún así, lo nombró ministro. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿por qué Sánchez lo habría hecho? ¿Por qué habría nombrado a alguien sabiendo que sería una polémica segura? Según Huerta, la respuesta es simple: para desviar la atención de otros problemas más serios que el gobierno de Sánchez estaba enfrentando en ese momento. En los primeros meses de su mandato, Pedro Sánchez estaba bajo una presión tremenda. Recordemos que acababa de llegar al poder tras una moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajoy. Era una situación inédita en la historia reciente de España, y Sánchez sabía que necesitaba consolidar su liderazgo rápidamente. En ese contexto, Huerta fue un sacrificio calculado. La controversia sobre su nombramiento y posterior dimisión, según la versión de Huerta, permitió al gobierno de Sánchez desviar la atención mediática y política de otros asuntos más complicados que enfrentaban en esos primeros días. Este tipo de estrategia, aunque puede parecer extrema, no es tan extraña en la política. Muchas veces, los líderes políticos utilizan a ciertos miembros de su equipo como fusibles para absorber el impacto de una crisis y proteger el núcleo central de su poder. Según Huerta, eso es precisamente lo que hizo Sánchez con él. Pero lo más interesante de estas declaraciones no es solo lo que dice sobre el pasado, sino lo que revela sobre el estilo de liderazgo de Pedro Sánchez. Si Huerta tiene razón, esto significaría que Sánchez es un líder extremadamente calculador, capaz de planificar con frialdad incluso el sacrificio de figuras públicas cercanas para asegurar su propia estabilidad. Y eso plantea muchas preguntas sobre cómo Sánchez maneja el poder y cómo ha logrado sobrevivir en uno de los entornos políticos más complicados de Europa. Para entender mejor estas declaraciones, echemos un vistazo a la trayectoria de Sánchez. Desde que asumió la Secretaría General del PSOE, Sánchez ha demostrado ser un estratega implacable. Su ascenso al poder no ha sido fácil ni directo. Recordemos que, en 2016, el propio partido le obligó a dimitir como líder del PSOE tras una serie de fracasos electorales. Sin embargo, contra todo pronóstico, Sánchez logró volver a la Secretaría General tras una intensa campaña interna, derrotando a los pesos pesados del partido que habían intentado destituirlo. Esta capacidad para regresar de situaciones aparentemente imposibles ha sido una de las características distintivas de su carrera política. Y esta no es la primera vez que Sánchez ha sido acusado de ser un líder extremadamente calculador. Muchos dentro de su propio partido han señalado que su capacidad para maniobrar en entornos difíciles, incluso traicionando a sus aliados políticos, es lo que le ha permitido mantenerse en el poder. Recordemos que Sánchez fue capaz de derrocar a Mariano Rajoy con una moción de censura muy bien orquestada, y desde entonces ha sobrevivido a una serie de crisis políticas que habrían derribado a otros líderes. Si las declaraciones de Huerta son ciertas, esto encajaría perfectamente con esa imagen de Sánchez como un líder frío y calculador, dispuesto a sacrificar a cualquiera para lograr sus objetivos. Pero, por supuesto, esto no está confirmado. Hasta ahora, Sánchez no ha respondido directamente a las acusaciones de Huerta, lo que ha dejado a muchos especulando sobre la veracidad de estas afirmaciones.
Ahora, entremos en una parte crucial de este tema, las repercusiones políticas de estas declaraciones. Si lo que Huerta dice es cierto, esto podría tener un impacto serio en la imagen pública de Pedro Sánchez. Hasta ahora, Sánchez ha logrado proyectar la imagen de un líder pragmático y firme, pero también alguien que se preocupa por los problemas sociales y que busca soluciones para todos los españoles. Sin embargo, las palabras de Huerta pintan a Sánchez como un político más cínico, alguien que está dispuesto a sacrificar a sus colaboradores para protegerse. En términos políticos, esto podría erosionar la confianza que muchos votantes han depositado en Sánchez. Aunque hasta ahora ha logrado mantener un fuerte apoyo entre los votantes progresistas, este tipo de revelaciones podría cambiar la percepción que la gente tiene de su liderazgo. Y en un momento en el que la política española está tan polarizada, cualquier debilidad en la imagen de Sánchez podría ser aprovechada por sus rivales políticos. Hablando de rivales políticos, ¿cómo reaccionarán los partidos de la oposición a estas declaraciones? Es probable que el Partido Popular y Vox intenten capitalizar estas afirmaciones para atacar a Sánchez, presentándolo como un líder deshonesto y manipulador. De hecho, ya hemos visto algunas reacciones iniciales en redes sociales, donde figuras prominentes de la oposición han comenzado a retuitear y comentar las declaraciones de Huerta, sugiriendo que esto es una prueba más de que Sánchez es un político sin escrúpulos. Pero no solo la oposición podría aprovechar esta situación. También dentro del propio PSOE, hay facciones que podrían usar las declaraciones de Huerta para intentar debilitar a Sánchez. Recordemos que, aunque Sánchez ha logrado consolidarse como el líder indiscutible del PSOE, nunca ha sido inmune a las luchas internas del partido. Si estas revelaciones logran generar dudas dentro del partido, podríamos ver el inicio de una nueva etapa de tensiones internas que podrían complicar aún más el futuro de su gobierno. Otra cuestión importante es cómo afectarán estas revelaciones a la relación de Sánchez con sus socios de coalición. El actual gobierno de Sánchez depende de una frágil coalición con Unidas Podemos y el apoyo de partidos nacionalistas. Si estas acusaciones empiezan a tener repercusiones en la opinión pública, podría volverse más difícil para Sánchez mantener el apoyo de sus socios. Especialmente en un momento en el que la estabilidad del gobierno es crucial para avanzar en temas tan importantes como la recuperación económica post-pandemia y la gestión de la crisis catalana. Además, no podemos ignorar el contexto en el que estas declaraciones han surgido. En los últimos meses, la situación política en España ha sido extremadamente volátil. La pandemia de COVID-19 ha dejado cicatrices profundas en la economía y en la sociedad, y el gobierno de Sánchez ha enfrentado críticas tanto por su gestión de la crisis sanitaria como por su manejo de la recuperación económica. En este contexto, cualquier golpe a la imagen de Sánchez podría tener consecuencias muy graves, no solo para su liderazgo, sino para la estabilidad del gobierno en su conjunto. Es probable que en los próximos días veamos una reacción más clara por parte de Sánchez o de su entorno. Hasta ahora, como mencioné antes, ha habido un silencio notable desde el equipo del presidente. Este silencio podría interpretarse de varias maneras, tal vez estén esperando a que las aguas se calmen, o tal vez estén preparando una respuesta más calculada para minimizar el daño. Pero lo que está claro es que, pase lo que pase, este no es un tema que vaya a desaparecer fácilmente. Y esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante: ¿es posible que haya más personas dentro del entorno de Sánchez que también se sientan traicionadas, como parece insinuar Huerta? En política, rara vez los escándalos se limitan a una sola persona. Si otros miembros del equipo de Sánchez o de su antiguo gabinete deciden hablar, podríamos estar ante una crisis política de proporciones mucho mayores. Antes de terminar, me gustaría que reflexionaras sobre esto: en la política moderna, el control de la narrativa lo es todo. Los líderes políticos, ahora más que nunca, necesitan gestionar no solo su imagen, sino también cómo los medios y el público perciben sus acciones. En este sentido, lo que Huerta ha revelado no es solo una acusación contra Sánchez, sino una revelación de cómo se juega al poder en el siglo XXI. ¿Estamos viendo solo la punta del iceberg? ¿O es este un episodio aislado en la carrera de un político que ha demostrado ser capaz de sobrevivir en los entornos más difíciles? ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que Máximo Huerta está diciendo la verdad? ¿O piensas que estas declaraciones son parte de una estrategia para volver a la luz pública después de años de silencio? ¿Crees que Pedro Sánchez tenía realmente todo planeado desde el principio, o estas son teorías exageradas? Déjanos tus comentarios abajo, queremos saber qué opinas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte más análisis detallados como este. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte, y como siempre, activa la campanita para estar al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.